Paz a vosotros, mis amados hermanos edificados en la palabra. Hoy, lunes 7 de octubre del 2024, en esta hermosa mañana, les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Y para mí es un gran privilegio y un honor poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir con ustedes un estudio más de este hermoso evangelio de Marcos. Mis amados hermanos, les saludo con mucho gusto y queridos oyentes, nuevamente gracias por estar conmigo, gracias por permitirme entrar a sus hogares, quizás a sus trabajos, no lo sé dónde están en estos momentos, pero yo sé que quizás van en carretera, en camino, no lo sé. Yo sí sé que ustedes están escuchando este mensaje por alguna razón. Y esa razón es por la misericordia del Señor que ha tenido con todos ustedes. Mi deseo es que en esta mañana ustedes también se alimenten de la palabra de nuestro Dios y que este mensaje que vamos a analizar hoy sea para edificación de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Estamos en la 13ª semana, ya estamos en la última semana del estudio de San Marcos. Y seguimos con el eslogan, Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. También tenemos un subtema, el ministerio de la pasión del Hijo de Dios, sacrificio supremo de Jesús, rechazado y crucificado. El tema que hoy vamos a estudiar se titula, Jesús es juzgado ante el sumo sacerdote, una mirada al carácter débil y al carácter fuerte. ¿Quién tenía el carácter débil y quién tenía el carácter fuerte? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón para que actuaran de esta forma? ¿Qué les motivaba a hacer así? Esto es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Vamos a analizar quién y por qué, cómo actúa el hombre, cómo somos. Bien, vamos a darle lectura a nuestro texto base, que está en San Marcos 53 al 65. Y dice de esta manera. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote, y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenarlo a muerte, a Jesús, pero no lo encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente diciendo, nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres y en 3 días levantaré otro, no hecho por los hombres. Pero ni aún así estaban de acuerdo con lo que decía. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús, ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo diciéndole, adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Amén. Bueno, después de esta lectura, mis amados hermanos,
yo les invito a que me acompañen a hacer una pequeña oración para pedir la dirección de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él el que esté conmigo y a través de mí Él hable, que no sea yo, que me dirija con su Santo Espíritu. Acompáñenme, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Eterno Dios, en esta hermosa mañana, Señor, vengo ante ti a implorar que perdones mis muchas faltas y mis pecados, Señor, y que en esta mañana, Señor, me quieras ungir con tu Santo Espíritu para que pueda yo hablar la palabra tuya, Señor, que es poderosa. Pero además, Señor, quiero pedirte, quiero rogarte que prepares los corazones de quienes van a oír, de quienes van a acompañarme en esta mañana a meditar en tu palabra. Prepara sus oídos, sus corazones, Señor, para que esta reflexión llegue a cada uno de ellos que necesitan oírla y que lo analicen para edificación de su vida, Señor. Ayúdame a mí para que también me ayude a crecer espiritualmente, para conocerte cada día mejor, Señor, y entender claramente, Señor, porque estos son ejemplos que tú dejaste para que nosotros llevemos una vida diferente y entiendamos cómo debemos comportarnos. ¿Cuál debe ser nuestro carácter ante las situaciones difíciles que enfrentamos? Señor bendito, sé con nosotros en este momento como hijos tuyos. Sabemos que tenemos a un juez, pero que ahorita, Señor, eres nuestro intercesor. Eres, Señor, nuestro sumo sacerdote que está implorando ante el Padre Celestial para que nos ayude, para que nos perdone, para que dirija nuestra vida día a día. Por eso clamo a ti, Señor, rogándote todo en el nombre sublime de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarme en este día, por estar aquí dispuesto a escuchar unos momentos para que de esta forma también nosotros vayamos conociendo más de nuestro Señor Jesucristo. Después de darle lectura al texto bíblico que vamos a analizar, aquí podemos entender que lo que nos dice la lectura es que el Señor Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote para ser juzgado, donde ya se habían dado cita a los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Todos ellos ya estaban reunidos para poder celebrar un juicio. Bien, pero ¿qué hacía el Señor Jesús ahí en casa de Caifás, el sumo sacerdote? Antes déjenme recordarles cómo fue que fue llevado a la casa del sumo sacerdote. El Señor Jesús, después de celebrar la Pascua y de haber instituido el nuevo pacto de la Cena del Señor, se fue al Getsemaní, al Monte de los Olivos, a orar, porque sabía que había llegado la hora de que iba a ser entregado y que lo iban a matar. Iba a morir por todos nosotros, mis amados hermanos. Después de rogar al Padre para que lo ayudara y lo confortara para poder cumplir con su misión, ya era la hora que había aprendido de ser llevado para que lo juzgara. Por eso, en esa noche, llegó una gran multitud de personas que fueron enviados por los líderes religiosos. Y ellos vinieron con palos y espadas para que el Señor no se les escapara, porque estaba en el monte, en la nada, pero estaba solamente acompañado de 3 de sus discípulos. Y estaban seguros de que lo iban a agarrar ahí, porque ya estaba planeado, porque eso fue el plan de Judas, que él lo iba a entregar. Y él les dio esa oportunidad, y ellos no la iban a desperdiciar, hermanos. Ellos iban a agarrar esa oportunidad para poder condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, después de que fue arrestado y que él no hizo nada por impedirlo,
se lo llevaron preso a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote de ese entonces. Bien, ya que sabemos todo esto de por qué estaba ahí en casa de Caifás, vamos a ver lo que estaba sucediendo, de lo que se trataba todo esto. Ahí en la casa de Caifás se reunieron las personas, a pesar de que era de noche, y que ellos fueron avisados de, pues digamos, de emergencia, ¿no? Algo que era muy importante. Ellos se fueron en esa noche ahí, y a pesar quizás del frío, de las condiciones climáticas, no lo sabemos, pero ellos asistieron a esa reunión donde iban a hacerle un juicio a nuestro Señor Jesús. Porque todos ellos tenían algo en común. ¿Qué querían? Querían matarlo, querían deshacerse del Señor. Porque lo que él predicaba a ellos no les gustaba, no les convenía a sus intereses personales. Por ese motivo querían matarlo, porque no iban a desperdiciar esa oportunidad que Judas les había dado, y que querían llevarlo a ser condenado, ¿sí?, a muerte, porque no nada más era llevarlo a un juicio, no, el motivo principal era condenarlo a muerte, para que no les estorbara en sus planes que ellos tenían. Entonces fue llevado a la casa del sumo sacerdote y no lo llevaron a la corte oficial. Aquí podemos ver tres cosas que son irregulares para poder realizar un juicio normal. Uno, que no lo hicieron en el día, que lo hicieron en la noche. Dos, que no lo llevaron a la corte oficial, sino lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y tres, que lo arrestaron, pero no había una denuncia. Entonces, ¿cómo es que lo arrestaron? ¿Cómo que le iban a hacer un juicio? Imagínense qué maldad tan grande de esas personas. Pasaron por todos los derechos que tenía toda persona, ¿sí? De ser enjuiciado, sí, pero tenía que hacerlo de día, tenían que hacerlo en la corte oficial, y tenía que haber una denuncia de los hechos para poder llevar a cabo un juicio. Pero todo esto ellos se brincaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían prisa por enjuiciarlo, por matarlo. Entonces eso a los maestros de la ley no les importó pasar por encima de los derechos de nuestro Señor. Lo que ellos querían era que se juzgara y se sentenciara a muerte lo más pronto posible. Era un juicio exprés, mis amados hermanos. Pero ¿qué creen? Totalmente injusto, ¿sí? Era un juicio exprés, pero totalmente injusto. Cuando fue arrestado, los discípulos fueron atemorizados y todos se fueron, huyeron por sus vidas y dejaron solo a nuestro Señor Jesús. Pero la lectura nos dice que Pedro iba de lejitos atrás de ellos, ¿sí? Y lo siguió de lejos para saber qué iba a pasar con el Señor Jesús. Estaba tan confundido pero osado, porque llegó hasta el patio de la casa del sumo sacerdote y se sentó a calentarse junto a los alguaciles, junto a los guardianes del templo. Ahí se sentó para calentarse, para estar al pendiente de qué era lo que estaba pasando con nuestro Señor. Mientras tanto, adentro había un gran juicio, porque no había una denuncia para que se iniciara este juicio. Pero sin embargo, ellos buscaron falsos testigos para que lo acusaran falsamente y así poder llevar a cabo este juicio. Y se fueron a buscar estos testigos falsos, y sí, fueron varios a testificar cosas en contra de nuestro Señor. Pero ese testimonio no servía porque entre ellos no había acuerdo y entonces pues no, se contradecían unos a otros. Después vinieron dos
dos testigos falsos que dijeron que ellos lo habían escuchado decir al Señor Jesús, que Él iba a derribar el templo, que fue construido por manos de hombre y que en 3 días lo levantaría. Pero ya no iba a ser hecho por manos de hombre. Recordemos, hermanos, que para los judíos el templo era algo tan sagrado, tan importante, porque era el símbolo de su grandeza, de su esplendor, de que ellos los identificaban como hijos de Dios, como el pueblo escogido, como el pueblo superior a los que tenían a su alrededor. Entonces, para ellos era algo muy sagrado. Pero aún así, estos dos que decían falsos testimonios contra nuestro Señor, no estaban totalmente de acuerdo en lo que decían. Acusaban injustamente a nuestro Señor Jesucristo. Y aún así se seguían contradiciendo. Entonces, en un momento de que llega el momento crítico en que el sumo sacerdote ve que pues no, simplemente por falso testimonio no podían acusarlo. Entonces se levanta y le pregunta, ¿no contestas nada de lo que dicen? Pero el Señor no contestó nada, hermanos. Se quedó callado, permaneció tranquilo, sin preocuparse de nada. Lo que estaba haciendo el sumo sacerdote era provocarlo, para ver que si así él decía algo que se comprometiera. Pero nuestro Señor no dijo nada, no se defendió. Él en paz, tranquilo, callado, cerró sus labios y guardó silencio. Esa actitud, mis amados hermanos, del Señor Jesús es un ejemplo claro para nosotros. Mis amados hermanos, debemos tener siempre presente esta actitud que el Señor Jesús tuvo, porque Él, teniendo el poder, pudo haber hecho muchas cosas, porque estaba siendo injustamente acusado por algo que Él no había hecho. Sin embargo, Él permaneció tranquilo, callado. Ante esas acusaciones falsas, no abrió su boca. Es difícil permanecer callado cuando te acusan injustamente, sabiendo que uno no es culpable. Y aún así, quedarse callado no es fácil humanamente. Mantener la boca cerrada no es fácil, hermanos. En 1 de Pedro 3:10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. También en Proverbios 13:3 nos dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidades. Por eso, tengamos en cuenta este gran consejo que nos da la palabra de nuestro Señor. Y el ejemplo, claro, que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue injustamente acusado, Él no abrió su boca para defenderse de esos falsos testigos. Él se quedó callado, permaneció tranquilo, porque Él sabía que podía defenderse, pero no lo iba a hacer porque era necesario que la palabra de nuestro Señor se cumpliera. Lo que estaba escrito en la Biblia se tenía que cumplir, hermano. Esa actitud desesperada del sumo sacerdote era lo que el Señor quería. ¿Por qué? Porque Él quería que lo juzgaran, lo tenían que sentenciar a muerte. Entonces Él estaba tranquilo, veía cómo se iba desarrollando toda esta actitud. El sacerdote y todos los que con Él estaban desesperados por buscar pruebas que lo inculparan, pero no las había. Entonces por eso se desespera y le pregunta, no dices nada, no te defiendes. Pero el Señor permanecía callado. Entonces esto lo llevó a la desesperación al sumo sacerdote. Estaba preocupado porque si no lograban declararlo culpable, pues iba a seguir siendo un estorbo para
ellos necesitaban conseguir pruebas, necesitaban que él se declarara culpable, hermanos. Por eso le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y esta vez nuestro Señor contesta, firme en su decisión. Dice, muy seguro de sí mismo, contestó, le dijo, yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Porque él estaba seguro de lo que iba a hacer, de quién era, y lo que él iba a hacer, Señor, en nuestros hermanos, era dar su vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Si no lo mataran, ¿cómo íbamos a alcanzar nosotros también salvación, hermanos? Tenía que pasar esto porque era necesario. Por eso nuestro Dios les había cerrado el entendimiento a todas estas personas, para que no pudieran reconocer que era Dios, para que no pudieran reconocer que Él era el Mesías esperado, enviado por nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Después de que Él afirmó que sí era el Hijo de Dios, que sí era ese Mesías que habían esperado, esta afirmación hizo que el sumo sacerdote rasgara sus ropas en señal de indignación y dijo, ¿qué más necesidad de testigo tenemos? Si oyeron la blasfemia que dijo, ¿qué os parece? Pero más bien, el rasgarse la ropa en señal de indignación, yo diría que fue en señal de felicidad, hermanos, porque había logrado al fin lo que querían. ¿Qué querían? Pues que él se declarara culpable. Claro que él no dijo, yo soy culpable, ¿no? Pero él dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y con esa afirmación, pues, prácticamente se declaraba culpable de todas esas mentiras que habían dicho los falsos testigos. Entonces, todos estos que estaban en ese concilio, todos los líderes religiosos, contestaron que era digno de muerte, porque eso era lo que ellos querían. Ellos querían callarlo, ellos querían deshacerse de él, matarlo, porque él les impedía, les decía que lo que estaban haciendo era malo. Por ese motivo querían deshacerse de él, porque ellos esperaban a un rey, no de esa forma como él vino, humilde, sumiso, sin gloria, sin ejército. No, ellos esperaban a un rey que viniera a gobernar de otra forma. Para ellos, el Señor Jesús no era más que el hijo del carpintero, un hombre sencillo, pobre, que no podía ser el rey. Entonces ellos esperaban que nuestro Señor Jesucristo viniera en gloria. Por eso le dijo él, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra, viniendo en las nubes. Porque les dijo, o sea, les hizo entender que él era el que esperaba, pero no como ellos lo esperaban. Bien, ellos llevaban una vida, todas estas personas que estaban ahí, llevaban una vida totalmente diferente a como Dios quería. Ellos llevaban una vida de maldad, una vida de perversidad. Ellos se preocupaban porque no querían dejar esa vida que ellos llevaban, no querían que el Señor les quitara su estatus, su posición que ellos tenían. Por eso querían deshacerse de nuestro Señor Jesucristo, matarlo. Pero el Señor siempre les decía sus verdades, les señalaba. Ellos se sentían amenazados, mis amados hermanos. No querían perder la vida que ellos llevaban. Y por ese motivo, pues tramaban matarlo. Muchas veces también nos pasa lo mismo que aquellos hombres, porque negamos al Señor Jesús y no lo reconocemos como nuestro Salvador.
porque no nos gusta someternos a Él. Queremos vivir una vida a nuestra manera, con todos los deleites de la carne. Y el Señor Jesús no le agrada esta vida. Él quiere que llevemos una vida en santidad, que busquemos a nuestro Dios, que hagamos justicia, que vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de la carne. Que como hijos suyos llevemos una vida agradable, no de desenfreno o llenos de egoísmo, de perversidad, de maldad. No, esa vida no es la que Dios quiere para nosotros. Y Él nos enseña cómo debemos de vivir como hijos suyos. Pero muchas veces nosotros no queremos y por eso negamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos da vergüenza decir que somos cristianos y decimos, no, yo no soy cristiano. Hay veces voy, otras veces sí. Y entonces como que nos da vergüenza y no debería de ser así, hermanos. Deberíamos de ser firmes en nuestra decisión de seguir a nuestro Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo firme, contestó con seguridad, sí, yo soy, porque Él sabía a lo que había venido. Él sabía que iba a cumplir con esa misión, aunque no le gustara lo que estaba viviendo, tenía que cumplir, porque Él se había comprometido, y Él era obediente al Padre Celestial, y le dolía porque era su carne, sufría sí, porque Él llevó todos nuestros pecados, todo el castigo que nosotros merecíamos, Él lo estaba viviendo en carne propia, por eso, pero Él aún así, con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento, Él permaneció firme, fiel a sus principios, a su forma de obediencia a nuestro Padre Celestial. Por eso cuando empezaron a golpearlo, le taparon los ojos y se burlaban de él, diciendo, adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaban en la cara. ¡Qué gran pecado! ¡Qué gran maldad le hicieron a nuestro Señor Jesucristo! Pero todo esto ya estaba profetizado, hermanos, que iba a pasarle. Y cuando le escupieron en la cara, cuando le pegaron en la cara, Él sufrió gran dolor. Pero aún así guardó silencio, calló, no dijo nada. Aguantó porque Él sabía que todo lo hacía por amor a nosotros. Todo ese sufrimiento fue por ese gran amor a nosotros, hermanos. Lo que Él tuvo que vivir, lo que Él tuvo que pasar. Fue difícil. Humanamente, cuando pienso en ese dolor, no me atrevo, hermanos, a pensar cuánto debió haber sufrido. Cuando vemos algunas películas, me duele ver todo lo que Él padeció. Pero como todas las personas, cuando vuelvo a mi vida, digo, pues Él ya murió, ¿no? Ahora yo quiero vivir como yo quiero vivir. Y no debe de ser así, hermanos. Porque quizás nosotros no le estamos pegando físicamente. Ya no le estamos escupiendo físicamente. Pero cuando no obedecemos y no nos ponemos al tú por tú con nuestras acciones, le estamos lastimando, le estamos golpeando, le estamos escupiendo. Porque en esa época el escupir era muestra de desprecio. Entonces, mis amados hermanos, revisemos nuestra vida. ¿Qué acciones estamos haciendo nosotros? ¿Dónde le estamos golpeando a nuestro Señor Jesús? ¿Dónde le estamos escupiendo? Cuando lo negamos, cuando lo despreciamos, porque no queremos oír el consejo, porque no queremos obedecerle. Le estamos lastimando y estamos pasando por alto sus derechos que Él tiene. Estamos abusando de ese amor y no estamos valorando todo lo que Él hizo por el bien de nosotros. Por eso ruego a Dios que nos permita que reflexionemos en todo lo que hoy hemos oído, en esta lectura que tuvimos, mis amados hermanos, y que todo esto sirva para que nos edifiquemos en la palabra de nuestro Señor, que nuestra vida espiritual cambie para bien de nosotros.
También en nuestra vida cotidiana, mis amados hermanos, porque sabemos cómo debemos de vivir, cómo debemos de estar firmes y valientes en el Señor, y que podemos confiar y que seguimos a nuestro Señor, y como Él lo hizo, como Él lo logró, también nosotros lo logremos, porque Él pudo cumplir con esa misión que Él se ofreció voluntariamente, y también nosotros lo hemos aceptado voluntariamente, porque hemos aceptado ese regalo de la vida eterna, pero solamente Él nos puede ayudar. Él nos sustentará en los momentos más difíciles de nuestra vida, si nosotros le rogamos, como rogó Él al Padre, como pidió Él al Padre, pero siempre en humildad, aceptando la voluntad de nuestro Padre Celestial, no la voluntad de nosotros. Si nosotros queremos vivir una vida a nuestra manera, a nuestra voluntad, no vamos a vivirla, hermano. Solamente sometiéndonos a nuestro Señor Jesucristo, Él va a intervenir ante el Padre. ¿Para qué? Para que tengamos una vida llena, una vida tranquila, en paz, y lleguemos a nuestras vidas, al fin de nuestra vida, pero confiados, tomados de la mano del Señor, y podamos heredar también ese reino maravilloso, como lo hizo el Señor Jesús. Él venció a la muerte, y también nosotros, por fe sabemos que esas promesas también son para nosotros, hermanos, y tenemos que seguir firmes en nuestra convicción de buscar al Señor, de servirle, de trabajar en la obra, de esforzarnos día a día por tener una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de fidelidad ante nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, en esta mañana yo les invito a que analicemos nuestras vidas y que veamos en qué hemos fallado, en qué hemos sido débiles y en qué hemos sido fuertes. Necesitamos la guía de nuestro Señor para poder ser firmes, ser fuertes. Busquemos, hermano. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. No olvidemos que Dios nos espera día a día, que las misericordias del Señor son nuevas día a día, pero también que la vida se nos puede escapar en cualquier momento. Y si Él nos da hoy la oportunidad de conocerlo, de escucharle, no desaprovechemos esta oportunidad, hermanos. Busquemos a Dios, aceptémoslo de todo corazón y entreguemos nuestra vida en ese sacrificio santo, en ese sacrificio oloroso a nuestro Señor, de obediencia. Deseo, mis amados hermanos, que este mensaje llegue al corazón de ustedes y que lo analicen. No es una imposición, hermano, es un ruego. Es una invitación que busquemos a nuestro Dios y que caminemos de la mano del Señor, deseando pues que haya sido de edificación para cada uno de ustedes, mis hermanos, así como lo es para mí. Me despido de ustedes. Paz a vos, mis amados hermanos, mis queridos oyentes, deseando que tengan un feliz día hoy. Y que el Señor me les siga bendiciendo donde ustedes se encuentren, en sus hogares, con sus familias. Tengan la paz tan necesitada, tan anhelada que buscamos día a día. Es un gusto haber estado con ustedes, mis amados hermanos. Me despido de ustedes. Paz a vos.